El Covenant, conocidos oficialmente como el Imperio Covenant o la Hegemonía Covenant, o en español, el Pacto, era una unión de carácter religioso de múltiples especies aliens que controlaban gran parte del brazo de Orión en la Vía Láctea por milenios antes que la humanidad siquiera supiera usar el fuego. Comenzaron con la unión de dos especies que por comodidad les diré con su nombre real y el resto del video con el nombre más común dado por la humanidad, los Amchayum o profetas y los Sangili o elites. Ya a partir de ahí más y más especies se unían a su causa, ya sean de manera pacífica u obligadamente. ¡Suba! Señor. Dije suba. Para entender mejor sus orígenes religiosos, la anexión de más razas, la guerra contra la humanidad y su posterior caída será tema de este video, así que comencemos. Sus orígenes comenzaron de manera tormentosa. En primer lugar, la raza de los profetas se encontraron con los elites que tuvieron un conflicto sangriento llamado como la Guerra de los Comienzos, sobre las diferencias del uso de ciertos artefactos de una especie que ambos confundían como deidades. Los elites veían estas construcciones como sagradas y no debían tocarse, y menos modificarse, mientras que los reformistas profetas, con la ayuda de los Uragogs, veían que estos artefactos debían usarse para elevar su nivel tecnológico y entender a estos dioses. Al inicio los elites tenían la ventaja numérica frente a ellos al tener más naves y tropas, pero profetas, debido a sus viajes en búsqueda de estas construcciones, tenían la ventaja tecnológica, en especial porque ellos tenían en su poder una supernave de estas deidades, por lo que ambos llegaron a un punto muerto de que los elites se percataron que a la larga serían aniquilados, pues la supernave, a pesar de las continuas batallas, estaba intacta, por lo que se rindieron. Como guerreros honorables que eran, veían a los profetas como una especie digna de respeto y firmaron el orden de unión, donde ambas especies daban inicio al Covenant como lo conocemos. El final de la guerra marcó también el fin de su primera era de reconciliación, y siguió con la era de la conversión, que caracteriza por la expansión de los dominios del imperio. Es dentro de este periodo que se encuentran con su primer desafío al encontrarse con unos gusanos superinteligentes llamados como Legolo en la luna de su mundo natal de T. El Covenant se enteró con espanto que estos gusanos de manera literal devoraban instalaciones y tecnología Forerunner. Es ahí que comienza su primer gran conflicto desde su fundación. Que no te engañen estas criaturas, porque la guerra que tuvieron fue dura, pues los Legolo tenían la capacidad de combinarse en poderosos Legolo, o en un idioma común Hunter. Gracias a la tecnología superior Covenant lograron vencer y unir a la especie, mientras la humanidad seguía en la Edad Antigua. La falta de respeto abunda por aquí. Luego tuvieron su segundo contacto con la especie llamada Yanmi, o drones, que ya eran una civilización interplanetaria. La guerra contra los insectos fue inmediata y el Covenant sufrió grandes pérdidas, pero al final ganaron y anexaron a las criaturas por un tratado. Su cuarto contacto fue con la raza Kikjar, o Jackals para los humanos. Su guerra fue cruenta porque los Jackals tenían como mejor defensa su propio cinturón de asteroides, por lo que el Covenant tuvo que pactar y unirlos como fuerzas mercenarias. ¿Qué? ¿Ya? ¿Se te hace así? Su quinto contacto fue con los Ungoi, esta vez en la época donde la humanidad ya alcanzó las estrellas. Un Ungoi o Grunt, para facilitar, fueron esclavizados y usados como obreros y carne de cañón hasta que en 2463 un ministro profeta negó castigar a unos capitanes Jackals por la acusación de ser infértiles a los Grunt por una rencilla por unos nidos Jackals. Sin duda sabes que esto significa la guerra. Se desató la primera rebelión dentro del Covenant, conocida como la rebelión Ungoi. A pesar de que a simple vista los Grunts parecieran débiles a comparación del resto de especies, su revuelta resultó en una guerra que casi acabó con el Covenant desde el interior. Tanto fue así que se necesitó de un inquisidor para sofocar la rebelión. En consecuencia, el mundo natal Grunt fue cristalizado, haciendo que los revoltosos se rindieran. Es muy injusto, muy injusto. A pesar de su insurrección, los Grunts fueron recompensados a luchar codo a codo con los elites y darles armas y armaduras, algo que antes no tenían. Para el año 2492, el Covenant se encontró con la última raza, los Jiralhanae, o Brutes, que estaban aún librando una guerra civil que había devastado su mundo de vuelta a la Edad de Piedra. Al principio se negaron a unirse, pero al final fueron derrotados rápidamente y fueron absorbidos. Así el Covenant, tal y como conocíamos, llegó. Para el año 2525, el Covenant se había encontrado con la humanidad en el mundo fronterizo de Harvest, nombre para nada sutil, y muchos en el Covenant veían con buenos ojos la incorporación de esta raza, pero algo pasó. Verán, en el Covenant tienen como objetivo lograr el llamado Gran Viaje, que es básicamente lograr los mismos pasos de sus dioses de trascender el plano mortal, usando los artefactos que fueron dejados por ellos. Pero los profetas de la verdad, pesar y piedad se percataron que esta especie era la legítima heredera de la tecnología de estos mal llamados dioses. Si el Covenant se percataba de la verdad de que ellos eran para sus ojos
dioses dejados atrás, la anarquía, luchas y disoluciones haría desaparecer todo el Covenant. Pero más que problemas religiosos traería problemas políticos, pues eso era en el peor de los casos. En el mejor caso, las otras especies verían a la humanidad como los mesías y los harían los nuevos gobernantes, cosa por lo cual los profetas iniciaron la guerra en primer lugar. Una guerra que a la larga destruiría los cimientos del Covenant sin que ellos lo supieran. Uno suele hallar su destino en el sendero que toma para evitarlo. El Covenant avanzaba por cada mundo sin descanso, erradicando toda vida en ellos, y si era un mundo importante para los humanos lo marcaban con símbolos religiosos desde la atmósfera, creando geoglifos gigantes en los mismos. La humanidad apenas si resistía y su lucha por la supervivencia dificultaba el localizar sus mundos natales, por lo que la guerra se prolongaba. Durante ese tiempo la raza de los Elites se preguntaba el por qué no se les ofreció el unirse al Covenant, como al resto. Pero los profetas jamás le contaron la verdad. Los Elites veían que a pesar de que la humanidad perdía mundo tras mundo, peleaban con todas sus fuerzas como una raza guerrera decidida, honorable y valiente. A pesar de ganar casi cada batalla, tenían problemas esporádicos, pero muy grandes gracias a los conocidos Spartans, que podían voltear las torres de una batalla a favor de la humanidad. Durante los últimos años de la guerra, el propio Covenant sentía un descontento del por qué seguir con esta. Es ahí como un Brute conocido como Atriox, cansado de ver morir a su propia gente, inicia una rebelión y su facción se llamaría como los Desterrados. No sé qué es embestir, pero me va a doler. A pesar de perder tantas tropas e iniciar una pequeña guerra civil, el Covenant seguía ganando la guerra contra la humanidad, dando un duro golpe a estos durante la caída de Reach, pero a cambio recibieron su primer clavo, pues los sobrevivientes de Reach llegaron a la conocida estación 04 o Alpha Halo, donde se inició una batalla a 4 bandas entre el Covenant, humanos, construcciones Forerunners y el Flood, que estaba causando estragos a las otras 3. La flota Covenant encargada de proteger esta instalación era la flota de Tel 'Vadami, que solo pudo ver con impotencia cómo una construcción más sagradas e importantes para el gran viaje fue destruida. Los profetas como castigo lo humillaron públicamente y lo nombraron inquisidor, cuyas tareas eran de silenciar a unos disidentes que sabían la verdad y conquistar la instalación 05. Al mismo tiempo el Covenant descubrió la Tierra y la invadieron, pero el profeta del pesar huyó a la instalación 05 o Delta Halo, de la cual su guardia personal no pudieron protegerlo, y fue asesinado. Este evento dio el segundo clavo al Covenant, pero los profetas reemplazaron a los Elites con los Brutes, dando una indignación a toda la especie Elite. Y esto no terminó ahí, pues los Brutes fueron ordenados a eliminar a los gobernantes Elites, haciendo que iniciaran la mayor guerra civil conocida como la Gran Cisma. Suma Caridad estaba en llamas debido a que todos se enfrentaban entre sí. Brutes contra Elites, Ungoi contra Jackals, Hunter contra Drones, el cual solo empeoró con la incursión y esparcimiento del Flood por toda Suma Caridad, la ciudad sagrada del Covenant, haciendo que la batalla se convirtiera en una masacre y festín para el Flood. El profeta de la verdad y su séquito Brute lograron huir usando el superbarco Forerunner, dirigiéndose a la Tierra, pues descubrieron que en ese mundo estaba un portal que los dirigiría hacia el Arca, donde activarían los anillos e iniciarían su supuesto gran viaje. Pero con la fragmentación del Covenant, la pérdida de Suma Caridad y su último clavo durante la batalla del Arca, dio fin al Covenant, tal y como la conocemos, fragmentándose en varios residuos cada vez más débiles y algunos reconciliándose con la humanidad, que fueron cruelmente e injustamente atacadas. El fin del Covenant marcó el fin de la guerra. Were it so easy? El Covenant durante su mayor tiempo tenían dos clases dominantes, siendo los profetas y los Elites, siendo estos últimos reemplazados por los Brutes y dando fin al propio Covenant. En primer lugar estaba el Oráculo, que elegía quiénes serían los jerarcas, pero en realidad era una IA Forerunner inactiva, por lo que la elección de los jerarcas siempre era manipulada por la raza de los profetas. Huele a azufre todavía. Debajo de los jerarcas estaba el Alto Consejo, que era una especie de cámara senatorial donde 200 miembros hablaban de temas importantes o doctrinales. Solo estaban las dos primeras especies, los Elites y los profetas, y estos a su vez estaban divididos en el Consejo de Concordancia, el de Escritura y Doctrina, y el Consejo de Maestros. A pesar de tener cierto orden, las rencillas políticas eran frecuentes, pues a pesar de que las dos razas fundadoras coexistían, en realidad sus relaciones eran incómodas, por decir algo, principalmente porque los Elite, el hecho de crear el Covenant significaba que perdieron ante ellos en primer lugar. La sociedad Covenant estaba dividida en castas con fuertes bases teológicas y estaba fuertemente relacionada con sus especies, siendo los profetas y Elite la casta dominante encargada de asuntos religiosos, políticos y militares, y el resto de especies como soldados y obreros. Su religión se basaba en la adoración de los precursores o Forerunners. Esto fue gracias a que las construcciones Forerunners daban de vez en cuando señales que los profetas malinterpretaban. Tanto es así que malinterpretaron el funcionamiento real de los Halos al punto de que casi eliminan la vida solo por pensar erróneamente. Díganles que no, que se eleven. ¡Los matarán! ¡Es la única salida! ¡Pasen la voz! Dice que no
se eleven, que los maten. No hay alternativa. ¡Panza atroz! ¿Estás seguro? Como ya había mencionado, su estructura social estaba estructurada en castas por la raza de los profetas y la promesa de fe ciega al gran viaje. Los que voy a nombrar son las especies que estaban plenamente integrados al Covenant. Sanshayum era la casta política y la humanidad los llamó como los profetas, debido a ser los líderes y la rareza de poder verlos. Controlaban todos los asuntos religiosos y políticos. Débiles físicamente, pero lo compensaban con un grado alto de saber de la tecnología Forerunner, por lo que las otras razas lo veían como lo más cercano a los dioses. Siempre dudé de la existencia de Dios. Ahora sé que existe. Soy yo. Sangili, conocidos como elites por los humanos, y eran la casta militar, encargados de la conquista y exploración, y al igual que los profetas, únicos que podían tener miembros en el Alto Consejo, al ser miembro fundador. Su apariencia recuerda bastante a los Jadwat o depredadores al tener 4 mandíbulas, haciéndolos de alguna manera una copia de ellos, pero de cariño. ¿Y a quién llamas narizón? Narizón. Yiralhanai, también conocidos como Brut, fueron la especie más reciente y servían como soldados y guardaespaldas. Comenzaron como una de las razas más bajas, pero ganaron más puestos de poder al punto que fueron la causa de la gran cisma al reemplazar a los elites de los puestos militares de alto mando. Son básicamente Wookiees, pero más fornidos. Legolo y Galegolo. Individualmente son solo gusanos del tamaño grande para estándares humanos, pero increíblemente inteligentes. Tienen la capacidad de juntarse en gigantes llamados como Galegolo o Hunters para los humanos, haciendo los tanques vivientes y más aún con armaduras casi indestructibles. Ungoi, llamados como Grunts por los humanos, por ser los más numerosos, y eso se representaba en su casta y rango, pues eran la clase baja. Su mundo natal es a base de metano, por lo que ellos solo pueden respirar ese gas, y se les ve con mascarillas de gas en todo el Covenant. Que su pequeño tamaño no te engañe, pues son más grandes que de lo que te imaginas. Kikjar, también llamados como Jackal, eran los exploradores y los mejores tiradores del Covenant. Al igual que los Grunts, eran de la casta más baja y se llevaban relativamente mal con estos al punto de que eran la causa de la rebelión Ungoi. Yanmi, conocidos como drones por los humanos, son insectos inteligentes, tanto es así que sirven como los ingenieros del imperio, pero fueron reemplazados por los Uragogs y fueron usados como combatientes aéreos. Uragog, o los ingenieros para los humanos, raza creada de manera artificial por los Forerunners para el mantenimiento de sus estructuras. Normalmente no eran militantes, y algunos los usaban como bombas vivas, por lo que la humanidad los consideraba una raza esclavizada. Existen otras razas que el Covenant tuvo contacto, pero eran tan insignificantes que no valían la pena su integración. Se les llamó como la franja del Covenant, y tenían razas como los John Head, que eran una raza humanoide no muy distinta a la humanidad, y los Dasrimi, una raza de peces inteligentes. El ejército del Covenant estaba formado en las flotas espaciales y dentro en grupos de batalla, haciéndolos fuerzas imparables, pues la humanidad casi no tuvo oportunidad en el espacio. En cambio, las fuerzas terrestres, los elites servían como los líderes de escuadrones junto con los Grunts y algún que otro Jackal, siendo los Grunts carne de cañón y los Jackal fuerzas de apoyo y francotiradores. El armamento más tecnológico estaba restringido a las castas más elevadas. Es ahí del por qué ciertas especies no tienen permitido usar ciertas tecnologías salvo los Brutes, que tenían armamento y vehículos propios, por lo que esas reglas no iban con ellos. La mayoría de vehículos usaban tecnología antigravedad y con una aleación mucho más avanzada a todo lo conocido por los humanos. Extrañamente la mayoría tienen nombres espirituales. El Covenant, en resumen, podríamos decir que era una teocracia militarizada, formada por la unión y posterior conquista de varias especies y cada uno separados por castas, desde las más privilegiadas hasta las más marginadas. Su principal función era la expansión en la búsqueda de los restos del legado de los Forerunners y alcanzar la divinidad que ellos al parecer llegaron. Era una facción realmente hostil ante cualquier humano, y todo gracias a que la casta gobernante no quería perder su puesto de poder, pero al declarar la guerra solo prolongaron lo inevitable, pues ahora el Covenant ya no existe y la raza gobernante, que declaró una guerra de exterminio contra la humanidad, ahora enfrenta su propia extinción como respuesta. Eran enemigos imbatibles en el espacio, una fuerza a temer en tierra, pero muy antagónicos entre sí. Espero que les haya gustado este video sobre el Covenant o el Pacto en español. Pronto subiré sobre las espadas de Sangilios o los propios desterrados o alguna otra facción de otra franquicia, quién sabe. Solo puedo decir que espero tu like, suscripción y un compartir para seguir con este proyecto. Sin más que decir, me despido. Adiós.